Buenas tardes. En nombre de este Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe, SECACIER, y en nombre de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala, les damos la bienvenida a esta serie de conferencias virtuales que estamos iniciando el día de hoy. Antes de confirmar, bueno, de comenzar formalmente con lo que será esta conferencia de hoy, queremos recordarles que al final de la charla que nos trae el experto invitado el día de hoy, como siempre, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, a medida que van surgiendo esas inquietudes durante la charla que nos trae el experto, nos pueden ir haciendo llegar estas consultas a través del chat para precisamente en este tiempo de preguntas y respuestas optimizar mejor el tiempo. E igualmente recuerden que también damos acceso a que si alguno quisiera conversar directamente al micrófono con el expositor o hacer su consulta directamente con el expositor a través del micrófono, lo pueda hacer. Lo único que le pedimos es que por favor utilice la herramienta de levantar la mano de la plataforma o que coloque a través del chat que quiere interactuar o hacer su consulta al micrófono, y en el orden en que fueron llegando estas solicitudes, pues se les cederá el paso para que puedan hacer sus preguntas al micrófono. Si por cuestión de tiempo no se diera el tiempo, valga la redundancia, de cumplir con todas las preguntas que hay en el chat, pues el equipo de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala se ha comprometido a recolectar todas estas preguntas. La estaríamos contestando en un documento y bueno, ya más adelante le estaríamos haciendo llegar estas respuestas a los interesados. Dicho esto, entonces quiero comenzar a dar inicio de lo que será nuestra conferencia del día de hoy. Como ustedes estuvieron viendo en el promocional, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala, en su compromiso de agregar valor al sector eléctrico de la región, ha abierto este espacio y compartirá a través de esta plataforma del conocimiento de SECACIER 3 conferencias virtuales, dando inicio el día de hoy a la primera de estas. Conversando con el experto que nos estará acompañando el día de hoy, él nos comentaba que estaría tratando el tema de los estadios del subsector eléctrico de Guatemala 1883 al 2021. Él nos comentaba que la historia es o puede ser fuente de conocimiento y sabiduría. Es en ese sentido que el presente, esta conferencia, tiene los objetivos de narrar los aciertos y desaciertos vividos por el sector eléctrico de Guatemala a lo largo de la historia y de analizar las ideas, acciones y soluciones que le han dado forma a sus distintos modelos y comentar un poco de lo que es el resultado. Viene a compartir con nosotros la historia del subsector eléctrico guatemalteco. Procurará contribuir al derecho de los usuarios finales de la electricidad a nivel nacional y regional, pues los modelos eléctricos en Guatemala no solo fueron el resultado de decisiones técnicas, sino también de la adecuación de sus decisiones a los valores culturales que les subyacen. De esta forma, a los participantes sobre cuáles fueron los factores de éxito y de fracaso de los distintos modelos eléctricos de Guatemala. Para esta historia, para este tema, tenemos el día de hoy a Rodrigo Fernández Ordóñez, presidente de la Comisión Nacional de Energía de Guatemala. Y para quienes no conocen a don Rodrigo, aquí les comentamos un poco de quién es Rodrigo Fernández. Rodrigo Fernández Ordóñez, abogado y notario por la Universidad Panamericana de Guatemala, con maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Francisco Marroquín. Con más de 16 años de experiencia en el ámbito jurídico guatemalteco y la gestión de la Administración Pública de Guatemala, de los cuales
más de 10 años, constituyen su experiencia en la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica CRIE. Se ha desempeñado en el análisis y asesoría en el ramo energético. Cuenta con diversos estudios y diplomados en teoría económica de la regulación aplicada a la industria eléctrica, principalmente en interconexiones regionales. Desde septiembre de 2019 se desempeña en el cargo de presidente de la Comisión de Energía Eléctrica de Guatemala y hasta finales de marzo de 2020 se desempeñó como presidente y comisionado por el Gobierno de la República de Guatemala ante la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica CRIE. Tiene amplia trayectoria por más de 21 años como investigador, columnista y escritor invitado, lo que le ha permitido participar en proyectos de investigación y publicar diversos ensayos y artículos en el Diario de Centroamérica, órgano oficial de difusión de Gobierno de la República de Guatemala. Es autor del libro Mañana me verás y seré un extraño, una biografía periférica de Enrique Gómez Carrillo, de recién publicación y presentado en el marco de actividades de la Feria Internacional del Libro, FILGUA, en Ciudad de Guatemala en julio del año 2019. Dicho esto, damos paso a nuestro experto del día de hoy, don Rodrigo Fernández, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala. Don Rodrigo. Gracias, Larisa. Muy buenas tardes. Todo un gusto. Voy a empezar a compartir. No sé si se me ve la presentación. Lo escuchamos y lo vemos perfectamente, don Rodrigo. Puede iniciar. Gracias, Larisa. Bueno, antes que nada, agradecerle a Secasier el espacio. Larisa, a ustedes, muchísimas gracias también por todo el apoyo prestado. A todo su equipo también, muchísimas gracias. Y agradecerle también el apoyo a todo el equipo de la comisión, a la licenciada Lorente, Fernando Prera y demás compañeros que nos han estado apoyando. Antes que nada, tal vez convenga explicar un poquito de por qué es importante estudiar o aprender el enfoque histórico o de la historia económica de un país. Y creo que, pues por formación, yo soy abogado, pero también tengo estudios en historia. Creo que es importante estudiar el desarrollo económico de un país porque regularmente se tiende a pensar que todo pasado fue mejor. Y regularmente en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, hay una tendencia a regresar a estadios anteriores y no siempre esto es conveniente. Y desde el punto de vista del regulador, pues también, ¿por qué hablar de historia desde el punto de vista del regulador? Pues porque el regulador es el que debe de, en el caso de Guatemala, es el ente encargado de cumplir y hacer cumplir nuestro marco jurídico vigente y para poder hacer o poder aplicar de forma coherente este marco jurídico, pues es necesario saber su contexto, por qué surgió así, por qué, digamos, en Guatemala se quiso o se optó por regular el mercado, por qué hay toda una aproximación económica de costos y no de precios, por ejemplo, al mercado eléctrico, y eso pues es consecuencia de todo un devenir histórico que tomó bastante tiempo. Y por último, pues la historia siempre sirve para explicarnos en dónde estamos, por qué estamos como estamos y por qué esas decisiones nos han definido como país y como región en último sentido. Antes que nada y antes de empezar ya en el contenido propio de la presentación, solo explicar que Guatemala es un país ubicado en el norte de Centroamérica, por eso es que ahora le han venido a llamar el Triángulo Norte a Guatemala, Honduras y El Salvador. Y Guatemala tiene tres vertientes hidrográficas importantes que nos definen a nosotros no solo como país, sino también han venido a definir el desarrollo de nuestro subsector eléctrico. Hay una vertiente del Golfo de México que es, ¿verdad? No sé si ven el cursor, pero es en la parte noroccidente del país, donde todos los ríos que surgen de esta región son la mayoría tributarios
del río Usumacinta, que es el que marca nuestra frontera con México y que desagua en el Golfo de México o desemboca en el Golfo de México. Y tenemos también una vertiente llamada del Caribe, donde el principal río es el río Motagua, y todos los ríos de esta región pues son tributarios del río Motagua y que desemboca en el Mar Caribe. Y por último, una vertiente del Pacífico, que es de todo nuestro litoral, donde pues todos los ríos, aquí no hay un río principal, digamos, del que todos sean tributarios, sino hay muchos ríos de corriente rápida que desembocan en el Océano Pacífico. Esto es importante porque nuestros centros urbanos de mayor consumo de energía eléctrica, que están aquí identificados algunos, está Ciudad de Guatemala, la Ciudad de Cobán, Quetzaltenango, Escuintla, por ejemplo, que son grandes centros industriales, están lejos regularmente de las plantas de generación de energía, que en nuestro país la principal fuente de energía eléctrica es la hidrográfica. Así ya entrando en materia, el primer modelo es un modelo de autorregulación. Estuvo vigente aproximadamente en un periodo entre 1883 y 1931. Sin embargo, aquí conviene hacer una acotación. En Guatemala, la energía eléctrica, o el primer registro más bien de energía eléctrica que tenemos en Guatemala, data de 1860, momento en el cual se inauguró el alumbrado eléctrico del interior de la Catedral Metropolitana, que todavía preside nuestra Plaza de la Constitución en Ciudad de Guatemala. No tenemos mayor noticia de qué tecnología fue, pero sí sabemos que para la inauguración de los campanarios de la catedral se inauguró también el alumbrado eléctrico interno de este importante templo. También hay que decir que desde un inicio el interés de optar por la tecnología de energía eléctrica en Guatemala se debió básicamente a la búsqueda de la iluminación del espacio público, es decir, a la tendencia a búsqueda del alumbrado público. Guatemala, como cualquier otra ciudad, perdón, de Centroamérica, o en general de América, era una ciudad, aquí hablo concretamente de Ciudad de Guatemala, que fue la primera que se electrificó. Era una ciudad pues que vivía en las tinieblas durante muchos periodos, por ejemplo, de hasta 1830, más o menos, era una ciudad completamente sumida en las tinieblas, donde después de las 6 de la tarde pues era muy peligroso salir. Se iluminaba casi solo por nichos religiosos en algunos templos, en algunas casas, pero no había una red de alumbrado público. Esta se inaugura aproximadamente a mediados de 1830, 1840, con lámparas de cebo, que pues había un sereno, y justamente coincide este periodo de alumbramiento de la ciudad con el aparecimiento de serenos, que era una suerte de policía hasta cierto punto que velaba por la seguridad de los ciudadanos. Estas a las 6 de la tarde encendían las lámparas de cebo y estas permanecían encendidas durante toda la noche. En Guatemala no hubo mayor impacto de la iluminación por gas, por ejemplo, como en las ciudades de los Estados Unidos, por ejemplo, que fueron muy adeptas a este sistema. En Guatemala no. En Guatemala se pasó por cebo, se pasó también por aceite de ballena en algún momento, pero era demasiado cara. Y al final, en 1883, se funda la empresa de alumbrado público de Guatemala, que va a ser digamos, el primer intento de electrificar por lo menos la ciudad de Guatemala. Se funda entonces la empresa, la Sociedad de Alumbrado Público se llamaba, que en un principio iluminó edificios públicos y 135 lámparas de alumbrado público en Ciudad de Guatemala. Esto es en 1883. Se obtuvo el permiso para aprovechar una caída de agua en las afueras de Ciudad de Guatemala, y pues con unas turbinas francesas se empezó a proveer este sistema. Remarco, digamos, la intención del alumbrado público porque en el primer estadio del desarrollo de su sector eléctrico en Guatemala, la intención fue básicamente dotar de iluminación a los poblados externamente, y cada quien, digamos, cada ciudadano fue
viendo cómo integraba su espacio privado a este tipo de iluminación. Es decir, las empresas que surgieron a partir de 1883 fueron empresas privadas en su gran mayoría o empresas municipales que empezaron a adoptar ese servicio y que luego fueron adaptándose para servir a los pobladores ya en el interior de sus casas. Esto se da también en el marco de una revolución liberal que hubo en Guatemala en 1871 y que trató de introducir en Guatemala todos los beneficios tecnológicos que habían estado desarrollándose en Europa y en Estados Unidos, tales como el telégrafo, el ferrocarril, la energía eléctrica y por último los teléfonos que por impulso eléctrico empezaron a funcionar en Guatemala allá por 1895. Entonces, esto es un modelo bastante espontáneo, como les digo, principalmente impulsado por circunscripciones municipales. Hubo un boom de empresas eléctricas municipales que empezaron a servir a sus abonados y esto fue, digamos, un primer impulso de la energía eléctrica. En este caso, la característica principal era que en el caso que se necesitara, se obtenían concesiones territoriales. No había una legislación que regulara todo este sistema, sino simplemente las empresas se creaban, le solicitaban al Estado el uso de cierto recurso. En este caso, en el caso de Guatemala fue regularmente el uso de ríos y se aprobaba un estatuto interno y esa era la regulación que básicamente se aplicaba en este modelo temprano. Aquí también hay que decir que la característica general era la configuración de una empresa vertical que proveía todos los servicios, ¿verdad? Toda la cadena de servicios, desde la generación, el transporte, transmisión y hasta la distribución final. Se cobraba por potencia y no por consumo, entonces era otro sistema completamente. Ya les decía yo, era autorregulado. Y básicamente esto lo que permitió fue que Guatemala tuviera ciudades iluminadas, bastantes ciudades iluminadas, ya para terminar el siglo XIX. Vino a influir mucho en el desarrollo de la electrificación de Guatemala la finalización de la Primera Guerra Mundial. Todos sabemos, ¿verdad?, que estas guerras regularmente afectaban a todos los países, ¿verdad? No se concentraban solo en los escenarios de los campos de batalla. Y en el caso de Guatemala, lo que vino a impulsar, digamos, la electrificación fue el deseo de las compañías estadounidenses de incursionar en un ámbito que había sido casi exclusividad de otras tecnologías extranjeras. Por ejemplo, en Guatemala había sido bastante sensible que en el norte del país los alemanes eran los que más habían invertido en temas de electrificación, mientras que en el occidente del país habían sido también los británicos y los franceses los que habían incursionado en este tipo de tecnología. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, Guatemala le había expropiado los bienes a los alemanes y Estados Unidos trata o presiona de forma bastante insistente para que se le asigne o se liberen los derechos de la empresa eléctrica de Guatemala de capital alemán, se liberaran y son adquiridos al final allá por 1920 por una empresa norteamericana, la Electric Bound and Share, la famosa de Vasco, que es la que se queda con la operación de entonces la red central del país, que servía básicamente a no solo a la ciudad de Guatemala, sino a la ciudad de Antigua Guatemala, que está al occidente del país, que fue la antigua capital de Guatemala, y a un centro industrial de mucha importancia que queda al sur, que se llama Escuintla, donde estaban concentrados pues los centros industriales estaban ubicados ahí y entonces los norteamericanos realizan importantes inversiones en esa región. Este modelo podríamos decir que se agota, entre comillas, allá por 1931, aquí tomando en cuenta que en octubre de 1929 se había dado el crack de la bolsa. Esto había dejado a todos los estados pues en una situación financiera muy comprometida. Guatemala no fue la excepción. Y encima de todo, en Guatemala no solo fue el crack del 29, sino también en 1930
a finales de 1930, un gran temporal azota el occidente del país, destruye infraestructura y deja pues a Guatemala bastante comprometida en cuanto a su situación de infraestructura y de tecnología. Y esto provoca un cambio de modelo hacia un modelo centralizado. En 1931 asume la presidencia en Guatemala el general Jorge Ubico, que va a desarrollar mucha obra de infraestructura aplicando las teorías económicas de Max Weber, ¿verdad? Que decía que activando la inversión pública era como se mejoraban las economías. Guatemala desarrolla casi toda su red de carreteras y de infraestructura bajo el periodo de este general Ubico, y él va a desarrollar, digamos, como idea central de su gobierno que sea el Estado el que preste el servicio de energía eléctrica y que afronte la electrificación del país. Así crea en 1933, si mi memoria no me falla, la empresa hidroeléctrica del Estado, que adquiere varias centrales hidroeléctricas de propiedad privada y las adquiere para generar un pool de energía que empieza a ofrecer por medio de contratos a todas las municipalidades del occidente del país. Y la idea era que la empresa hidroeléctrica del Estado en algún momento incluso absorbiera a la de Vasco, que era la que servía el área central del país, para tener el control del Estado en esta época, luego en vísperas del estallido de la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a considerar que ciertos servicios deben ser estratégicos. Guatemala no es la excepción y Guatemala empieza a creer que la generación, transporte y distribución de energía eléctrica debe ser un bien concentrado en el Estado, y así el Estado debería de asumir también la determinación de las tarifas y la planificación de toda obra de expansión en cualquier aspecto de la actividad del subsector eléctrico. Es decir, el Estado debería ser ese cerebro de planificación que generara pues planes para la generación, transporte y distribución de energía eléctrica. Estos esfuerzos o estas ideas también van a cuajar y van a adquirir un segundo aire y un segundo empuje importante cuando, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a discutir nuevas ideas de economía y surgen nuevas teorías económicas, sobre todo impulsadas por CEPAL, en el marco de este nuevo, ¿verdad? De esta nueva Comisión de Desarrollo Económico para Latinoamérica. Raúl Prebisch es el autor de una teoría que se va a llamar de sustitución de importaciones, ¿verdad? Creo que todos estamos familiarizados con estas ideas, que decía que todo país debería de estar, del país del tercer mundo, específicamente, debería de ser capaz de autosuministrarse de todos los productos. Es decir, que debería de ser completamente independiente de los vaivenes de los mercados internacionales. Raúl Prebisch también en algún momento llega a decir que la liberación de las importaciones, perdón, va a ser la clave de la sanidad económica de los países, y así es obvio que se crea que entonces el control de la energía eléctrica por parte del Estado sea la garantía de ese desarrollo, ¿verdad? Centrado en las fronteras de cada país, y luego van a venir ya un poco más, yo diría, un poco más elaboradas estas ideas en la teoría del desarrollismo impulsada por Arturo Frondizi en Argentina, que luego fuera presidente y que también consideraba que la clave del desarrollo de nuestros países radicaba en la medida en que nosotros éramos capaces de autoabastecer nuestros propios mercados. Como en Centroamérica eran nuestros países centroamericanos, eran países muy pequeños, con mercados muy limitados, empieza a buscarse alguna solución para salir de ese predicamento, es decir, encontrar algún tipo de mercado a escala que permita sostener estas nuevas ideas y esta nueva autoabastecimiento de los países. Y entonces se empieza a hablar ya a finales de los años
40, principios de los años 50, de la posibilidad de encontrar o de formar más bien, perdón, un mercado común centroamericano que pueda generar esa gran, digamos, masa crítica de consumidores que permita que un modelo como el de Raúl Prebisch o el más desarrollado de Frondizi sean viables en Centroamérica. En Guatemala, entonces, en consecuencia de estas ideas económicas, podemos hablar que empieza ya a configurarse un segundo modelo de su sector eléctrico a partir del año de 1959. Aquí tal vez solo remarcar por qué, digamos, la discusión llevó tanto. Pues básicamente porque hubo mucho cambio político en Guatemala a raíz de 1944, una revolución eh, termina con el régimen del general Jorge Urico y luego empieza un periodo que aquí se llama de primavera democrática, pero que es un periodo en el cual hay mucha planificación económica, pero desafortunadamente hay poca inversión. Cuando se afronta la construcción de una gran hidroeléctrica, por ejemplo, que va a ser como emblemática de Guatemala, la Jurumbala-Inalá, se alimentaba con un río en la vertiente del Pacífico, se empieza a planificar en un año tan lejano como 1953, pero se termina de construir hasta 1970. Y esto es porque hay todo un periodo de mucha inestabilidad política que en Guatemala pues va frenando el desarrollo de la infraestructura vital para atender las necesidades de nuestros ciudadanos. Así, esta institucionalización de un sector eléctrico nacionalizado, centralizado y de planificación central se va a consolidar con la creación del Instituto Nacional de Electrificación, INDE, para todos los guatemaltecos conocido, porque es una institución que ha arribado hace poco a los 60 años de vida y que ha sido central para muchísimos guatemaltecos para el desarrollo de infraestructura de energía. Y esto va a implicar la creación de un subsector eléctrico público integrado verticalmente, en el cual, digamos, el Consejo de Estado toma muchas decisiones, el presidente de la República tiene mucha imposición de sus decisiones y esto va a sujetar pues al sector a una mayor influencia política, no siempre beneficiosa, ¿verdad? No siempre es bueno que el presidente de la República directamente tome ciertas decisiones en cuanto a la planificación económica o en cuanto al desarrollo de las economías. Y digamos, aquí cambia un poco la especialización de nuestro subsector, porque había sido regularmente una actividad eminentemente privada, ¿verdad? O de las municipalidades, ahora se vuelve un tema eminentemente de la competencia del gobierno central, tanto que es el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas quien toma, por así decir, la dirección del INDE, y en esta época el Ministerio de Comunicaciones tomaba la decisión de quienes integraban el consejo directivo del INDE. Es decir, que ya no es una especialización por actividad económica, ahora es una actividad más del Estado la que se va a regir y esto pues obviamente va a tener una implicancia en el desarrollo del sector económico. Vamos a ver que a pesar de que en Guatemala a partir de los años finales de los años 50, principios de los años 60, cuando el país se empieza a industrializar, vamos a ver que sí hay una ralentización de la electrificación del país, sobre todo en las áreas rurales, porque ya se vuelve la electrificación rural un tema electoral, de puro mercantilismo político, que va, digamos, ralentizando, va a ir deteniendo el desarrollo de la electrificación del país y volviendo, digamos, el proceso más complicado. En esta época hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones del contexto internacional. Ya les decía yo de la creación del mercado común centroamericano. Esto, digamos, no solo va a tener un efecto en cómo se configura la economía centroamericana en cuanto a crear un gran mercado de consumidores, sino que además va a ser muy importante la creación de este mercado común centroamericano, porque lo que buscaba era empujar la creación de industrias a nivel regional
pero que cada país centroamericano se especializara en la producción de ciertos bienes de consumo que ese país supiera hacer. Así, por ejemplo, en Guatemala se le asignan la fabricación, por ejemplo, de neumáticos, una gran llantera llamada Ginza, en su época se establece en Guatemala, también una gran producción de vidrios, la famosa vidriera Cavisa, que quebró en los años 80, y se encargaba de generar botellas y cuestiones de vidrio, y así para cada país centroamericano se le van asignando como algún tipo de especialización por actividad para suplir para suministrar, perdón, de productos centroamericanos al propio mercado centroamericano. Esta intención de integrar a Centroamérica va a tener, en el caso de Guatemala, una, Yo lo compré para una dificultad muy puntual cuando empiecen ya, digamos, en el caso de Guatemala, en un año tan temprano como el 13 de noviembre de 1960, estalla el conflicto armado interno y esto va a tener obviamente un impacto en nuestro desarrollo económico. El costo de la guerra en Guatemala va a ser altísimo. Según el PNUD, va a rondar al final por los 9.300 millones el costo de la guerra en total. Eso, imagínense ustedes lo que puede impactar en la falta de inversión pública. Luego también en el contexto internacional, en Guatemala va a pesar mucho también las posiciones tan encontradas por la Guerra Fría, ¿verdad? Guatemala pues no quedó ajena a este enfrentamiento ideológico. Va a haber mucha presión de los Estados Unidos de aislarnos del considerado bloque soviético. Guatemala pierde socios comerciales, digamos, hubo oportunidades de socios comerciales por alinearse con los Estados Unidos, que tampoco era una opción, ¿verdad? Pero digamos, nosotros quedamos aislados de Europa Oriental. De hecho, creo que hasta la fecha Guatemala no ha explorado esos mercados que podrían ser importantes. Y también Guatemala, por su modelo económico, también queda siendo como víctima de los vaivenes de lo que acontece en Oriente Medio, porque ante la incapacidad del Estado de generar obras grandes de infraestructura a largo plazo, se va a concentrar en la construcción de infraestructura de corto plazo, sobre todo de generación, plantas térmicas, que nos van a generar, pues obviamente, una dependencia de los precios del petróleo, y esto pues se va a volver significativo. Se recordarán ustedes de la crisis del petróleo de 1973, cuando la OPEP decide imponer un embargo petrolero a todos los países que habían manifestado apoyo a Israel en la guerra de Yom Kippur, y pues Guatemala pues ve dispararse los precios del petróleo en esta época. Esta crisis del petróleo no se va a solucionar completamente sino hasta 1981, cuando ya se consolida la revolución iraní y ya los precios del petróleo se estabilizan. O sea que van a ser más o menos 10 años de inestabilidad política y económica dictada por esta alza constante de los precios del petróleo, pero también va a haber no solo alza de los precios, sino también riesgos de suministro del petróleo, y esto nos genera a nuestros países pues una dependencia muy difícil de sostener en el tiempo. En el contexto nacional, pues ya les mencionaba yo, ¿verdad? El conflicto armado interno. Luego también la creación, había una dirección de política industrial, se llamaba en Guatemala, que era la que dirigía la planificación económica dirigida desde el Estado, que va a tener un aspecto positivo porque inicia, digamos, el empuje de la industrialización de Guatemala, pero que desgraciadamente en Guatemala la planificación no había sido integral en esta época y se empuja, digamos, el proceso de industrialización, pero no sus consecuencias. Y las consecuencias son, digamos, de un gran calado social. Por ejemplo, la migración de grandes cantidades de gente, aquí realmente se habla de desplazamientos internos de población que abandonan las áreas rurales sin esperanza de desarrollo, migran hacia las ciudades donde están empezando estos polos industriales. En el caso de Guatemala eran 4 o 5 ciudades las que tuvieron digamos, boom de industrialización.
Esta gente que migra hacia las ciudades genera mucha presión sobre los polos urbanos porque las municipalidades regularmente no pueden responder con la misma rapidez en que la gente se agolpa alrededor de las ciudades para dotarlos de servicios. Surgen entonces los famosos cinturones de miseria, surge también, digamos, un gran descontento social porque la gente que ha migrado a las ciudades no consigue necesariamente trabajo. Esto implica una caída de las condiciones de vida, mucha presión social y pues obviamente esto tiene sus consecuencias sociales. En el caso de Guatemala, esta circunstancia va a ser la que va a mantener, digamos, alimentado el conflicto armado interno durante 36 años. Esto, digamos, choca con lo que se había planificado en Guatemala inicialmente en el mismo año de 1973, que en septiembre desata la crisis del petróleo del Yom Kippur. En Guatemala va a tener un impacto bastante duro, porque en Guatemala en ese mismo año había generado el Plan Maestro de Desarrollo de 1973, había desarrollado un inventario de los recursos potenciales para producir energía en Guatemala de fuentes renovables, es decir, había hecho todo un inventario de los ríos que eran aprovechables para producir energía hidroeléctrica, había identificado también potenciales campos de aprovechamiento geotérmico, había identificado también las mejores zonas para aprovechamiento del sol para energía fotovoltaica y eólica, es decir, había toda una data generada para generar este plan maestro de desarrollo que a partir de 1973, y esto fue con la cooperación japonesa en una instancia y alemana también, para desarrollar una serie de obras de infraestructura de gran calado en el país que iban a necesitar obviamente de un empuje, ¿verdad? Del Estado, iba a generar una necesidad de acceso al crédito internacional para desarrollar estos proyectos. Como las desgracias no vienen solas, en Guatemala el 4 de febrero de 1976 va a ocurrir un terremoto. Va a tener su epicentro en la falla del Motagua. Este es al noroccidente de la ciudad de Guatemala, y el terremoto del 76, como es conocido en Guatemala, va a arrasar el área central del altiplano guatemalteco. Yo sé que no todos están familiarizados con el mapa de Guatemala, pero digamos, toda la zona central del altiplano guatemalteco va a ser afectada por el terremoto. Muchos poblados van a desaparecer casi totalmente por este terremoto. Y entonces esto va obviamente a ralentizar el desarrollo del país en muchísimos años. Era conocida la frase del presidente de ese momento que decía que Guatemala está herida, pero no de muerte, pero sin embargo esto sí nos va a causar pues obviamente un frenazo necesario en la inversión del país. Los recursos que se pudieron haber invertido en generación de estos proyectos estratégicos pues se van a tener que destinar a reconstrucción del país. Y además, en 1979, es decir, 3 años después del terremoto, el conflicto armado interno se reactiva en el área occidental del país, y esto va a aislar a extensas zonas de esta región del país. Va a haber una suerte de 1,5 millones de refugiados guatemaltecos que abandonan el país para buscar refugio en México, sobre todo en el estado de Chiapas. Y esto va a generar, pues, obviamente, ausencia del Estado, va a generar también incapacidad del Estado para responder a las necesidades de los ciudadanos. Además, esta nueva guerra que va a tener por escenario los departamentos de Huehuetenango y Quiché, que es parte occidente del país, noroccidente del país, es donde se concentran los ríos de mejor caudal para producir energía eléctrica. Entonces Guatemala se ve privada entonces de acceder a estas zonas donde el aprovechamiento del agua para generación hidroeléctrica era bastante importante y había sido así determinada por este plan maestro. Adicionalmente, a principios de los años 80 inicia la fase de guerra revolucionaria económica en contra del Estado de Guatemala por las organizaciones guerrilleras que se basaban básicamente en el sabotaje de la infraestructura, es decir, dinamitaban puentes y torres de transmisión, redes de distribución también eran saboteadas, y esto va a generar obviamente mucho estrés sobre los servicios
de energía eléctrica del país, pero también va a obligar a que el Estado redirija sus fondos de inversión para reconstrucción por este tipo de actividades. El resultado va a ser que Guatemala, del Plan Maestro de Desarrollo, donde se habían planificado 3 grandes hidroeléctricas, solo vaya a lograr construir una, que es la emblemática para Guatemala, que es Chixoy, ¿verdad? Una hidroeléctrica ubicada en el norte del país con una capacidad de 430 megavatios, desplazando a otras 2 hidroeléctricas que iban a venir a complementar el esfuerzo de Chixoy, que ya no fue posible construir. Y también el problema no solo, digamos, del terremoto, de la crisis económica, del conflicto armado interno, también va a ejercerle mucha presión al INDE. El INDE había creado 2 empresas distribuidoras, Ederor y Ederoc, para servir con distribución final a las regiones del país de Oriente y Occidente, y va a ser, digamos, crónica la incapacidad del INDE de cobrar esos servicios. Y entonces al final el consumo de energía eléctrica en el interior del país se va a volver en un pozo, en un tonel sin fondo, básicamente un barril sin fondo, porque se presta el servicio, pero nadie paga el servicio y por lo tanto el INDE no tiene cómo recuperar los costos, hacer inversión, y el Estado central o el gobierno central, perdón, va a ser el que se va a encargar de financiar cada vez más esta actividad de electrificación y de servicio de distribución final, que va a llegar realmente a comprometer los recursos del país. En algún momento, la incapacidad, digamos, del Estado de hacer nueva inversión va a llevar a que Guatemala tenga ya, digamos, racionada la energía eléctrica. Eso va a ser a principios de los años 90. Va a llegar Guatemala a tener en el interior del país, yo vengo de una parte del norte del país, se llamaba Alta Verapaz. Yo todavía tuve que hacer, yo les contaba a mis congéneres que yo tuve que hacer todavía deberes bajo la luz del quinqué, porque había 18 horas de racionamiento de energía en Alta Verapaz, en la ciudad de San Pedro Cachá, donde yo vivía en alguna época. Pues había 18 horas sin luz, y entonces pues ni modo, había que priorizar a los centros urbanos y a los centros industriales de más consumo para mantener la industria nacional funcionando, y pues muchos pues poblados tuvieron que ver sacrificada su vida, digamos, y su calidad de vida en pro de que Guatemala lograra seguir funcionando. Esto va a ser tal vez la principal causa para que se replantee la conveniencia de continuar con este modelo centralizado y de planificación estatal. Y las primeras medidas de reforma se van a tomar en un año tan temprano como 1984. Este año va a ser emblemático porque este año también va a marcar el inicio de la democratización del país de Guatemala. El ejército de Guatemala había estado viéndose involucrado cada vez más en tareas de gobierno, y en 1984 el alto mando del ejército decide irse desinvolucrando, no sé si esa palabra existe, pero ir limitando su involucramiento en la actividad política y económica del país, e ir devolviendo estas actividades a quienes realmente las deberían de ir asumiendo. Así, en 1985 tenemos la primera ley electoral y de partidos políticos de la era democrática, y también la primera constitución política dada en plena democracia. En 1986, por ejemplo, se dan las primeras elecciones libres, y esto ya marca, digamos, toda una tendencia hacia la democratización. Entonces, en 1984 se empiezan a buscar o a estudiar nuevos modelos que den salida a la crisis económica en que se encontraba el país, donde, como les digo, cada vez más los recursos propios del presupuesto del Estado se estaban viendo pues absorbidos por el INDE, porque no había, digamos, desde ningún punto de vista retribución por el servicio que prestaba. Así entonces se empiezan a buscar soluciones prontas y eficaces para solucionar esta escasez de energía eléctrica en el país. También se plantea la necesidad, pues lógica, de impulsar el desarrollo de nuevas industrias, el sueño tan anhelado de todos nuestros países, ¿verdad?, de atraer inversión
extranjera para cambios tecnológicos y además también incrementar el consumo doméstico y el uso de electricidad en las áreas rurales, porque para un año como 1996 la tasa de electrificación rural en Guatemala no llegaba sino al 41% de electrificación rural. O sea, era un país pues en un estado de ruralidad bastante arcaico. Y así surge entonces el tercer modelo de su sector eléctrico, que es el que actualmente en mayo cumplió 25 años de vigencia. Termina con el modelo eléctrico nacionalizado, con una serie de medidas legales. Inician con la emisión de la Ley General de Electricidad, eh, que reordenan el subsector eléctrico de una forma descentralizada y combatiendo los monopolios y crea entonces una nueva institucionalidad de la cual es producto pues mi querida Comisión Nacional de Energía Eléctrica. En la actualidad, el subsector eléctrico de Guatemala entonces está conformado por una serie de normativas que emanan de la Constitución, que la Constitución declara de urgencia nacional la electrificación del país, no solo, ¿verdad?, para atender a los guatemaltecos que no gozan de ese servicio, sino además de la industria y del comercio, y se crean toda una serie de leyes especiales, técnicas que van a desarrollar toda esta nueva concepción del subsector. La más importante es la Ley General de Electricidad y sus dos reglamentos que desarrollan todas estas normas, y tenemos luego en un tercer nivel toda una serie de normas de tercera generación que son de una especialización bastante compleja, que desarrollan, perdón, ya todo el entramado de normas para que su sector eléctrico en Guatemala pueda funcionar. Asimismo, en 1997 se suman los esfuerzos de encontrar soluciones a la crisis energética con la creación del mercado eléctrico regional, del que Guatemala es parte desde esa época, y que buscaba también pues solucionar. No solo Guatemala estaba en una situación complicada en esa época, recordemos que también Honduras y Nicaragua tuvieron también sus propios conflictos, ¿verdad? Y unas economías comprometidas. El Salvador, no se diga, también con una guerra tan intensa que tuvo en los años 80, ¿verdad? Que la característica, digamos, que nos diferencia con El Salvador es que la guerra en Guatemala fue en el área rural, mientras que en El Salvador fue una guerra de tipo más urbano que afectó, digamos, la población, afectó de forma más directa a la densidad de la población de El Salvador, ubicada en el área del Gran San Salvador. Entonces, Guatemala actualmente tiene una institucionalidad descentralizada en la cual, digamos, el ente rector y el que genera todas las políticas relativas al área de la energía es el Ministerio de Energía y Minas, que no solo ve el tema de su sector eléctrico, sino también el tema de hidrocarburos y la administración de la industria extractiva en Guatemala. Está también la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que es el ente regulador, que es el responsable de aplicar la Ley General de Electricidad en su totalidad y de emitir las tarifas, de emitir normativa técnica y la tarea tal vez más importante, que es velar por el derecho de los usuarios del servicio de distribución final de energía eléctrica, porque Guatemala ha optado por un modelo en el cual la generación y el transporte de energía es libre, pero por condicionantes económicas la distribución es sujeta a áreas de concesión. Y entonces se crea todo un mercado regulado, por así decirlo, de usuarios cautivos, y la comisión es la llamada a pues, solucionar esa asimetría entre el usuario y las grandes distribuidoras de energía eléctrica. Y están, por último, el AMM, el administrador del mercado mayorista, que es el ente operador responsable de la coordinación comercial y operativa de nuestro sistema nacional interconectado. Aquí hay que decir que de una forma muy sui generis, el AMM es una entidad privada, sin ánimo de lucro, y mientras que el ministerio y la comisión pues somos parte integrante del Estado de Guatemala. Y luego están todos los actores externos, que son los grandes inversionistas que creen y confían en el sector, pues que son los generadores de energía eléctrica, están los transportistas, están los comercializadores,
que son unos intermediarios muy importantes en nuestro mercado. Luego están las distribuidoras que realizan esa actividad de distribución final y los grandes usuarios que son grandes consumidores de bloques de energía. Aquí tal vez decir que en la actualidad tenemos 18 distribuidoras de energía eléctrica en Guatemala, en toda la República. Hay 3 grandes distribuidoras de capital privado y hay 15 distribuidoras de carácter municipal que siguen prestando pues, sus servicios en sus circunscripciones municipales. Tenemos una red de transporte de alrededor de 19 transportistas que pues llevan la energía de los centros de generación hacia los centros de consumo. Tenemos alrededor de 1.800 grandes usuarios, que son esos grandes consumidores de energía, y pues que mantienen viva, digamos, el funcionamiento de todo este sector. Luego está la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que más o menos les he esbozado. Y aquí un esquema simplificado de cómo funciona el sector. Pues en Guatemala, como les decía, la generación es libre, el transporte es libre, más no la distribución. La distribución sí es, la distribución final de energía sí está sujeta a una autorización del Estado, a una concesión territorial, que no es excluyente de que se puedan, digamos, compartir áreas de concesión. Y esto es básicamente el esquema de nuestro subsector eléctrico en la actualidad. Guatemala, pues, optó por un modelo de costos, es decir, que en Guatemala las empresas que participan en el sector no participan por precio, sino obviamente por, como su nombre le dice, por costo. Y aquí siempre se mantiene, digamos, la operación, los criterios del funcionamiento del mercado es la operación al mínimo costo y la garantía del suministro. Esos son los 2 pilares principales del funcionamiento de nuestro sector. Y quizás para terminar, y no, yo no me quería extender más de 30 minutos en la exposición para no aburrirlos y dar lugar a preguntas y a inquietudes. Guatemala, creo yo, hasta podríamos sacar en limpio como lecciones aprendidas, y esta es la importancia del ejercicio que yo los quería invitar a hacer hoy, es que en Guatemala podría sacar en limpio pues 2, 3 lecciones muy importantes. La primera es que el Estado no ha sido en Guatemala, por regla general, no ha sido un buen administrador de recursos. Es decir, en otros países sí ha funcionado el Estado como administrador de recursos y como gran inversionista. Guatemala, pues el recorrido histórico no nos da la razón en ese sentido. En Guatemala, la segunda lección es que el sector privado ha sido el gran motor del desarrollo, ha sido el gran posibilitador de la bonanza económica de Guatemala. Pues en términos relativos ha sido el sector privado. Esto, digamos, también es necesario señalar, y perdón que pero aquí tenía una nota importante. Guatemala, durante su conflicto armado interno, que en Guatemala duró 36 años, Guatemala fue un país que siempre arrojó crecimiento económico positivo, aunque fuera en números mínimos, digamos, de crecimiento económico. Guatemala siempre creció, aunque fueran en fracciones de puntos porcentuales, pero durante los 36 años de guerra siempre reportó crecimiento económico positivo, a diferencia de otros países que no tuvieron esta suerte. Y esto pues se debió principalmente a que el sector pues privado siempre confió en el desarrollo de inversiones y de correr los riesgos que implicaba invertir en un país con una situación pues tan complicada como Guatemala en esos años. Y por último, la tercera lección aprendida, habiéndose cumplido los 25 años de la Ley General de Electricidad, es que la gran lección para Guatemala es que la energía eléctrica es un pilar fundamental del desarrollo, pero lo ha logrado ser gracias a que la Ley General de Electricidad ha logrado ser una constante en el tiempo, ha generado certeza jurídica, y esa certeza jurídica ha generado instituciones sólidas con mucha credibilidad, pues como lo es la Comisión y el Administrador del Mercado Mayorista, y también un ministerio
que ha logrado desde el año 2010, 2012, generar políticas que no han sido afortunadamente sujetas, digamos, de bandazos políticos, de los vaivenes de las decisiones electorales, sino que se han respetado en términos generales los lineamientos impuestos por el gobierno central, gracias al brazo técnico, ¿verdad?, especializado que es el Ministerio de Energía y Minas, con sus políticas energéticas, y esto ha sido, digamos, para Guatemala una gran ventaja, una gran fortuna que no hayan cambiado estos criterios. Esto ha llevado a que Guatemala también haya logrado pues cambiar de forma dramática la composición de su matriz energética, y que nosotros, de ser un país de casi totalmente dependiente de los combustibles fósiles, a la fecha hemos logrado pues ya ir cambiando la matriz e irnos desplazando hacia una matriz cada vez más amigable con el medio ambiente, cada vez más integrada por nuevas tecnologías de energías renovables. Así que yo, Larisa, me quedaría allí. Creo también, perdón, solo pues, para terminar y que no se queden con un dato ahí errado, Guatemala logró también dar un salto de electrificación rural gracias a la descentralización del modelo del 41% a un 88.8%, que no es de los más altos de Centroamérica, ¿verdad? Costa Rica tiene un 99% de cobertura de energía eléctrica. Sin embargo, Guatemala pues dio un salto significativo del 41 al 88%, y pues esto ha llevado a que pues el 88% de la población de Guatemala tenga energía eléctrica, y esto pues obviamente no solo es importante desde un punto de vista de índices de crecimiento económico, sino también en un impacto directo en el cambio de vida, ¿verdad? Todos sabemos que las condiciones de vida cambian significativamente cuando se tiene acceso a la energía eléctrica, porque esto implica también acceso a salud, a agua potable, por ejemplo, es decir, a un impacto directo en la mejora de la vida de los guatemaltecos y de los usuarios, de los cuales pues, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en Guatemala vela por sus intereses. Así que, Larisa, yo me quedaré ahí. Muchísimas gracias. Espero no haberlos aburrido y me quedo ahí en espera si hay preguntas, inquietudes, comentarios. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Como estuvieron comentando en el chat, valiosos los aportes históricos que nos ha traído el día de hoy en lo que es el sector eléctrico de Guatemala. En este momento, pues se nos une a esta conferencia virtual mi compañero Rafael Avendaño. Él entra a moderar un poco lo que va a ser este tiempo de preguntas y respuestas. Si hubiera alguna por acá. Rafa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Larisa, don Rodrigo, un placer poder compartir con ustedes en esta tarde, a todos los participantes que nos unieron el día de hoy, motivarlos a que nos envíen sus preguntas o sus comentarios por el chat, o como bien ya lo mencionó Larisa, si gustan si gustan participar al micrófono, pues nos solicitan el espacio y con gusto les cedemos la palabra. Don Rodrigo, me pareció muy valiosa su presentación de cómo fue evolucionando el mercado desde todas las implicaciones sociales, porque estamos hablando de un servicio público, ¿verdad? Si estamos hablando de servicio público, es obligatorio hablar de la situación socioeconómica por la cual ha pasado el país. Sí. Me pareció bastante valioso, si bien casi que, bueno, me atrevería a decir que la mayoría de personas que estamos atendiendo este webinar somos de la misma región, de Centroamérica y el Caribe. Si bien nuestra historia es un poquito similar, todos los países tienen Sus sus diferentes matices, correcto. Don Rodrigo, ¿cómo se ve el panorama futuro respecto a las energías renovables en Guatemala? Gracias, Rafael. Bueno, nosotros le seguimos apostando a seguir sumando energías renovables en nuestra matriz. De hecho, nosotros estamos trabajando ahorita en una licitación para adicionar nueva generación, y pues estamos dándole pues siempre cabida a las energías renovables. Actualmente, por ejemplo, estamos integrando en el modelo de licitación la energía geotérmica, que es tal vez la que en Guatemala ha quedado como más rezagada por los altos costos de inversión. Sin embargo, en esta nueva licitación, esperamos que salga este año, ya pues estamos invitando básicamente a la inversión de todo tipo de tecnología renovable que quiera participar en el país.
Excelente, muchísimas gracias por su comentario. Tenemos una pregunta en el chat y quisiera abordarla. Dice, ¿cómo mira la competencia promulgada en la LGE en el subsector eléctrico? ¿Hay prácticas anticonceptivas? ¿Cuáles son las deficiencias de un modo basado en costos? Bueno, la gran ventaja del modelo de costos es que obviamente hay un desplazamiento hacia la optimización, ¿verdad? Es decir, que aquellas tecnologías que no inviertan y que no logren mantener sus costos competitivos van saliendo desplazados. Entonces, en realidad, eh, el mercado eléctrico de Guatemala tiene la virtud de que es un mercado muy competitivo, pero también muy dinámico, ¿verdad? También cuando se convocan a nuevas a licitaciones, perdón, para adicionar nueva generación, se fomenta precisamente esta competencia. Entonces, en realidad es muy difícil que se den las prácticas anticompetitivas, pues obviamente los mercados no son perfectos, siempre se dan, pero hay una gran ventaja y es que el administrador del mercado mayorista, que es un ente de derecho privado, es supervisado por la comisión, que es, ¿verdad? El órgano, que es un órgano técnico especializado en energía eléctrica. Entonces, digamos, hay una simbiosis ahí interesante en la cual pues la comisión siempre verifica que el mercado funcione de acorde a las normas vigentes de mercado. Entonces eso limita mucho, obviamente, como les digo, como el mercado no es perfecto, habrá en algún momento, habrá algún intento ahí de prácticas monopólicas o anticompetitivas, pero pues hasta el momento siempre se ha logrado solucionar gracias a la aplicación pues de la normativa vigente. Muchísimas gracias. Don Rodrigo, ¿se licitarán contratos PPA a cuántos años y en qué moneda? Estamos todavía en la definición de los términos de referencia, pero la ley no permite que sean por más de 15 años. Y regularmente pues se negocian en dólares, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bajo el modelo de las energías renovables, eólicas y solares, la CNE va a aceptar el almacenamiento de la energía como complemento a este tipo de tecnologías. Nosotros estamos actualmente investigando ese tema del almacenamiento. De hecho, hemos tenido ya varias reuniones técnicas discutiendo los casos. Y yo creo que si, digamos, el costo es competitivo, no, yo no vería, digamos, sin ninguna razón para no dejarlos participar, ¿verdad? Bajo estas circunstancias. Don Rodrigo, ¿y han pensado en el esquema de utilizar la red de distribución como un medio por sí para el almacenamiento de energía, en donde el cliente puede inyectar la energía, por ejemplo, solar que ha generado en su casa con los paneles solares y retirarlo de la red cuando lo necesite? Sí, nosotros tenemos desde el 2014 ya esa figura de los generadores distribuidos. Eh, Ha sido, digamos, sí ha sido, y eso hay que reconocerlo en Guatemala, sí ha sido un poco como lento el desarrollo de la normativa de detalle, que tal vez sea lo que ha imposibilitado, digamos, ese boom de distribuidores renovables que otros países tienen, ¿verdad? Pero sí, digamos, sí hay una participación importante de este tipo de generadores y definitivamente sí le apuntamos a esa de que sean una reserva del sistema, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias. ¿Cómo se podría afrontar el déficit de cobertura de electrificación en el país, dado que en la actualidad existe una cobertura alrededor del 90% y las áreas más afectadas en contradicción son las que proveen el mayor potencial eléctrico del país? Gracias. ¿A quién hizo esa pregunta? Sí, definitivamente Guatemala tiene esa deuda social, yo siempre lo he dicho, tiene esa deuda social pendiente. Yo creo que se va a lograr saltar ese gran, digamos, abismo de cobertura en la medida en que se busquen soluciones innovadoras. Yo creo que digamos, buscar, por ejemplo, o persistir en esquemas de financiamiento de deuda externa para crear sistemas aislados, yo creo que ya debería ser una visión superada. Yo creo que lo que hay que buscar es involucrar al sector privado
y al Estado en un esfuerzo de ser posible conjunto para afrontar, digamos, esta necesidad. En la medida en que el Estado persista, digamos, solo tratando de electrificar el país, el esfuerzo pues se ve básicamente muy limitado. En la medida en que no sea atractivo para el privado, también sí tenemos ese problema de involucramiento, ¿verdad? Entonces yo creo que los esquemas, ya hay un micrófono abierto ahí que está. Para la ampliación de la información de la oferta. Ajá. Creo que hay hay un esquema. Nosotros en su momento, cuando yo participaba como viceministro de Energía, nosotros emitimos una política de electrificación rural en la que proponíamos un esquema mixto, precisamente para lograr salvar estas deficiencias de ejecución del Estado, pero con recursos privados. Entonces yo creo que lo que hay que plantearnos es un modelo mixto, viable, pero yo sí creería que hay que abandonar esos esquemas de fuerte endeudamiento para crear sistemas aislados, regularmente con panelitos solares, pues que no solucionan realmente el problema del país, ¿verdad? Yo creo que eso es un tema de reforzamiento de infraestructura que debe ser afrontado desde el punto de vista, pues, de inversión intensiva, ¿verdad? Muchísimas gracias, don Francisco. ¿Podría comentarnos un poquito, bueno, devolviéndonos a preguntas anteriores, Sí, sí. cuánta potencia pretenden licitar y si se podría precisar un poquito más sobre el proceso de licitaciones? Gracias. Fíjense que nosotros estamos actualmente ahorita les decía, en la definición de los términos de referencia. Estamos, digamos, todavía en pláticas con las distribuidoras, entonces no podría adelantar mucho detalle, ¿verdad? Pero a futuro estaríamos con muchísimo gusto, pues compartiendo con ustedes ya los términos de referencia, incluso las bases de licitación, si fuese posible, para que ustedes estén enterados. Pero no quisiera adelantar temas para no viciar el proceso. Claro, por supuesto. ¿Podría comentarnos la razón por la que la CNE no adjudica la tarifa de alumbrado público? La razón es que el Código Municipal dispone que el alumbrado público es un servicio público municipal y la Constitución Política de la República le reconoce a los municipios autonomía. Entonces la comisión no puede meterse a definir esa tasa de alumbrado público, sino que eso es una atribución por ley constitucional, por ley y por constitución más bien, del Consejo Municipal. El Consejo Municipal decide cuánto es la tasa y lo único que hace la comisión es permitir que esa tasa se incluya en el cobro de la factura que emiten las distribuidoras. Es el único papel que juega en ese sentido. Muchísimas gracias. Para mejorar la mejora de la electrificación rural, la Comisión ha explorado el tema de las microsubestaciones. ¿De las? Microsubestaciones. Sí, nosotros actualmente, pues con el Ministerio de Energía y Minas y con el INDE, que es el verdadero llamado a solucionar el tema de la electrificación rural, hemos tenido discusiones técnicas muy interesantes sobre todas las soluciones que se puedan. De hecho, tuvimos algunas conversaciones ya sobre algunos transformadores colgantes. Es una tecnología interesante, ¿verdad? Muy utilizada en África, donde se cuelgan transformadores sobre líneas directas de transmisión para poder transformar hacia redes de distribución. Es decir, estamos abiertos a cualquier solución, siempre y cuando nos dé pues la certeza y nos garantice el suministro, ¿verdad? Y que no pongamos en riesgo pues la integridad del sistema nacional interconectado. Pero definitivamente son una serie de menús que hemos estado explorando de forma conjunta para poder solucionar ese tema de electrificación rural. Así que la respuesta en breve sería sí, sí estamos considerando las microestaciones, subestaciones, perdón. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Wilfred Cruz y me parece bastante interesante y dice, ¿se podrá abordar desde un punto legal el tema de la tarifa de alumbrado público? Por años no se ha abordado el tema y algunos usuarios pagan más en este rubro sobre la misma energía. Y gracias, señor Cruz. De hecho, nosotros hemos trabajado muy de cerca con el Congreso de la República en años anteriores, en concreto con la Comisión
de Energía del Congreso para elaborar una ley que solucionara el tema del alumbrado público. De hecho, nosotros tuvimos 29 meses de trabajo en esa ocasión, fue en el 2016, 17 y 18, en que estuvimos trabajando en ese proyecto de ley que buscaba, digamos, un enfoque eminentemente técnico para definir esta tasa de alumbrado público, pues que fuera justa, que fuera equitativa, ¿verdad? Y que no afectara, pues, de esta forma tan brusca el bolsillo de los usuarios. Lastimosamente, el proyecto, pues, fue trasladado al Congreso. Sin embargo, creo que no se ha logrado todavía el consenso de bancadas para poderlo promover como una iniciativa de ley, ¿verdad? Pero sí se trabajó, señor Cruz. Don Rodrigo, ¿podría Sí. comentarnos sobre el apoyo que necesita actualmente la CNE de parte del subsector? Bueno, cualquier apoyo siempre es bienvenido, ¿verdad? Sobre todo, creo yo que es útil eh, el tema de la comunicación, de la interacción con los agentes. A la comisión le sirve siempre mucho saber, digamos, la temperatura externa, ¿verdad? Porque como nosotros somos un regulador, nosotros no siempre estamos como en contacto con las necesidades de los agentes y demás. Yo creo que de lo que más necesita el regulador es de una comunicación con los afectados, digamos, o con los usuarios, ya sean usuarios del servicio de distribución final o con los agentes del mercado, pues en un plan siempre obviamente de objetividad y de profesionalismo, ¿verdad? De hecho, nosotros mantenemos pues siempre contacto con las gremiales, ¿verdad? Donde ahí nos sirve como ese termómetro para saber cómo se está comportando el mercado, ¿verdad? Pero definitivamente siempre la comunicación, la información siempre es necesaria, ¿verdad? De hecho, con los grandes usuarios hemos logrado hacer buenos trabajos intercambiando información, haciendo encuestas de calidad de los grandes usuarios, y esto nos ha permitido a nosotros pues ir tratando de ir identificando qué mejoras se pueden hacer en las normativas de detalle, ¿verdad? Así que cualquier comunicación siempre es bienvenida por parte de la comisión. Muchísimas gracias. ¿A partir de cuál año se abrió el mercado? ¿Cuáles fueron los principales obstáculos a vencer? Gracias. El mercado se abrió a partir de 1997 y los principales retos a vencer, pues tal vez fue el más serio, fue la atracción de inversiones. Recordémonos que Guatemala firma sus tratados para una paz firme y duradera en diciembre de 1996 y en el año pues 97 salimos a vender activos, a buscar inversiones. Creo que el mayor reto tal vez fue ese, ¿verdad? Generar la confianza internacional de que Guatemala iba a cumplir con los compromisos que como marco ofrecía la Ley General de Electricidad, y pues 25 años después vemos que esa estabilidad fue la que nos ha rendido los mayores réditos. Sin embargo, en el año 96, 97, pues fue un esfuerzo titánico porque recuerden ustedes, Guatemala pues era un país que había vivido tanto tiempo en condiciones de conflicto armado que pues me imagino yo que mucha gente tenía mucho miedo de invertir. Sin embargo, se logró crear ese ambiente de optimismo, se vendieron activos. Ederor y Ederoc, que eran las empresas de distribución del INDE, se vendieron. Con eso se pagó la electrificación rural, se vendieron también los activos de la empresa eléctrica de Guatemala. Es decir, hubo todo un proceso ahí de descentralización y de desmonopolización y de limitar la participación del Estado, que fue tal vez el reto más grande, y sobre todo volverlo atractivo, ¿verdad? En las condiciones en las que Guatemala estaba. Don Rodrigo, y tal vez Sí. siguiendo un poquito la línea de la pregunta anterior, ¿podría indicarnos de una manera general cuál es el proceso de inscripción de un operador en Guatemala para realizar transacciones de mercado y qué entes son involucrados en el proceso? Híjole, bueno, hay que habilitarse en el administrador del mercado mayorista. Ahí hay un proceso, digamos, de registro para participar como agente y habilitar sus mediciones comerciales. Esto, digamos, en el caso, obviamente, del mercado mayorista, ¿verdad? Ahora, si es un
transportista o si es un generador, sí hay, digamos, procesos ya muchísimo más a detalle y más, digamos, técnicos, porque hay que ir al Ministerio de Energía y Minas, hay que ir ante la Dirección General de Energía para obtener ciertas autorizaciones en el caso de los generadores. Es decir, ya hay un proceso muchísimo más complejo. En el caso de los transportistas, hay que ir al Ministerio de Energía y Minas, a la Dirección General de Energía en concreto, para obtener una como tipo certificación de actividad de transportista y poder integrarse al mercado, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y dando seguimiento también con esta misma línea de preguntas, nos dicen, a inicios de la década de los 2000, el INDE vendió sus distribuidoras. Tengo Sí. dudas si la razón fue porque la ley de la electricidad lo exigía o si fue por falta de eficiencia de las mismas. En realidad fue por las dos, ¿verdad? La Ley General de Electricidad obliga a la desincorporación de las actividades de su sector eléctrico, es decir, transporte, distribución y generación no lo puede hacer una misma empresa. Por ley hay que desincorporarlas. Y en el caso del INDE, pues para financiar las propias actividades del INDE, para poder mantener al INDE funcionando, hubo que vender o se consideró, digamos, un comité hizo una evaluación y hubo recomendaciones en el sentido de vender esas distribuidoras. Aquí, digamos, para centrar un poco más la respuesta, es que sí, las distribuidoras eran terriblemente ineficientes, no había capacidad de cobro en lo absoluto y eso los hacía digamos, una salida de recursos permanente y que estaban poniendo en peligro incluso las finanzas del Estado, ¿verdad? Entonces, una de las principales recomendaciones fue deshacerse de estas distribuidoras para que un inversionista pudiera, pues, precisamente afrontar, digamos, todas esas ineficiencias propias de un Estado que no está haciendo lo que debería haber estado haciendo, digamos, desde mi punto de vista, que era administrar una distribuidora de energía, lo asumieran los que bien supieran hacer ese negocio, ¿verdad? Entonces, fue una obligación de la ley en realidad. Ok, excelente, muchísimas gracias. Don Rodrigo, devolviéndonos un poquito al tema Sí, del alumbrado público, sí. ¿por qué no se separa en la tarifa del costo del alumbrado público eficiente regulado por la CNE y el resto se deja como tributo a las municipalidades? Bueno, porque como insisto, el tema del alumbrado público es un asunto de administración municipal. Es decir, que en teoría el municipio es el que debería de estar generando esa energía para proveer de alumbrado público a sus ciudadanos, digamos. Entonces, el tema es que como no todas las municipalidades tienen esa capacidad, pues subcontratan el servicio a las distribuidoras de energía, ¿verdad? Entonces, es un tema eminentemente municipal, de propia administración municipal, en la cual, insisto, por temas de autonomía, la comisión no puede meterse a esos arenales, digamos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Nos dicen, en el artículo 65 bis estipula un plazo mínimo de 5 años de anticipación antes del suministro. Contratarán en la licitación nuevas plantas. Sí, definitivamente, definitivamente hay una intención de adicionar nueva generación, como lo había dicho yo, con, digamos, horizonte de 15 años, ¿verdad? Y respetando obviamente nuestro marco jurídico, pues sí, siempre son bienvenidas las nuevas inversiones que quieran aportar al país, ¿verdad? Muchísimas gracias. Voy a darles unos cuantos segundos por si hay alguna consulta o comentario en el camino. Recordarles que esta fue la primera charla, la primera conferencia de una serie de conferencias que vamos a tener, una por mes. Yo creo que Larisa, usted me podría ayudar colocando las fechas de las demás charlas en pantalla, para que se inscriban y también participen. Son bastante provechosas. Tenemos nuevamente una pregunta. ¿Cómo funciona el Sí. modelo eléctrico mayorista que tiene intervención con el MER centroamericano y también que tiene conexión con el mercado mexicano?
Ok, bueno, sí, el mercado mayorista está, pues sí, como bien dice la persona que pregunta, conectada con el mercado eléctrico regional y con el mercado mexicano. En el caso del mercado eléctrico regional, pues toda una normativa que regula esas relaciones, ¿verdad? El Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y sus protocolos, que en realidad, pues hasta el momento, pues es un mercado de excedentes. Y Guatemala lo que hace es que pues, ha logrado colocar sus excedentes en el mercado eléctrico regional. Del lado mexicano es una relación bilateral con el mercado mexicano en el cual pues, se han estado logrando en relaciones entre agentes guatemaltecos y mexicanos colocar bloques de energía de exportación hacia México y de importación desde México. Entonces, digamos, hay una relación ahí de interés muy interesante de doble vía entre agentes guatemaltecos y mexicanos, y con el MER, pues sí tiene su propia institucionalidad, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y dándole seguimiento a esta pregunta, ¿podría comentarnos cuáles serán los planes, perdón, concretos para incrementar las transacciones de energía entre México y Guatemala tras las recientes declaraciones del Ministerio de Energía y Minas? Sí, yo tengo entendido que el Ministerio de Energía y Minas está proyectando la ampliación de la interconexión Guatemala-México en su capacidad, y de eso va a depender, digamos, esa intensificación de exportaciones de energía, ¿verdad? Eso sí no es, digamos, función de la comisión, pero sí tengo entendido que el ministerio en su plan de expansión del transporte sí lo estaba considerando, y de hecho estaba incluso prediseñando, si así se diría, una nueva línea de interconexión con México en el norte del país para lograr también ahí desfogar nuestras exportaciones de energía. Muchísimas gracias. Fernando Gómez nos pregunta, ¿qué mercado consolidado se tomó como modelo para el mercado eléctrico nacional? Bueno, fueron de hecho varios. En su momento se volvió a ver hacia Inglaterra, se volvió a ver también hacia Argentina, y al final el consultor que fue el arquitecto de toda la normativa, eh, digamos, de marco de nuestro subsector, es un chileno, Sebastián Bernstein. Él lo que hizo fue un mix, pero básicamente sí, se volteó a ver a Inglaterra y se volteó a ver a Argentina. Tengo entendido que en algún momento se había propuesto adoptar el modelo del mercado de Texas, pero es demasiado complejo y es demasiado cambiante. Entonces se tuvo que desechar y se buscó pues un modelo como más, yo diría más tropicalizado, ¿verdad? Para que funcionara en las condiciones en que Guatemala estaba deseando lanzarse, y al final se hizo un híbrido de Guatemala, pues ahí sí sería un híbrido de Inglaterra, Argentina y Guatemala, porque sí hubo necesario pues tropicalizarlo y chapinizarlo, como decimos aquí en Guatemala, toda esa normativa, ¿verdad? Por supuesto, creo que ese es un proceso por el cual la mayoría de países han tenido que pasar. Claro. Don Rodrigo, me parece que eso ya lo mencionábamos al inicio de la sección, pero podría comentarnos si en el proceso de licitación habrá algún espacio específico para la energía geotérmica. Sí, sí, sí estamos incluyendo energía geotérmica para ver en realidad si hay una respuesta de mercado apropiada para poderla integrar, ¿verdad? A nuestra matriz. Muchas gracias. ¿Cómo estamos en el tercer modelo eléctrico de Guatemala? ¿Cuál podría Ujú. ser el cuarto modelo? Pues yo creo que no sé si habría un cuarto modelo. Yo creo que lo que habría es el perfeccionamiento de este tercer modelo. Yo creo que ha funcionado de una forma bastante eficiente. Y yo creo que lo que hay que hacer es simplemente pues, persistir en las reformas necesarias para que se vaya pues, consolidando este modelo. No estoy tan seguro en realidad bueno, si me lo preguntan ahorita como historiador, siempre jugar a la perspectiva es complicado, ¿verdad? No estoy tan seguro si en realidad hubiese espacio para un cuarto modelo en el día de hoy. A mí más me preocupa, digamos, que se quiera regresar a estadios anteriores, ¿verdad? Que es lo que hemos visto en varios países de nuestra querida América Latina. Entonces, yo creo que el tercer modelo es el modelo perfeccionado cada vez más y estable.
con certeza jurídica, ¿verdad? Por supuesto, completamente de acuerdo. De no haber más consultas ni comentarios, pues podríamos dar por finalizada esta sección de preguntas y respuestas, no sin antes agradecerle a don Rodrigo la participación en el día de hoy. Esta charla en específico, bueno, me gustó mucho, fue bastante iterativa y se tocaron temas importantes y calientes que a veces hay que abundarlos y conversarlos claramente. Gracias, Rafael. Tal vez yo solo, perdón, Larisa, me ruego un segundito, yo solo invitarlos a que visiten la página de la Comisión de Energía. Es una página que le hemos estado tratando de actualizar lo más posible, la hemos renovado, tiene mucha información disponible, tiene también información en tiempo real le hemos llamado el accionómetro, que es un termómetro de la actividad de la comisión casi que en tiempo real. Entonces, pues invitar a todos, hay mucha información, muchos documentos disponibles ahí para los usuarios y pues invitarlos a cada uno de ustedes para que las visite y por favor que nos manden sugerencias, críticas, observaciones y demás. Y con esto me callo, Larisa, muchísimas gracias. Gracias, Rafael, también por tu intervención. Muchísimas gracias, don Rodrigo, por haber aceptado comenzar lo que era esta serie de conferencias virtuales. El poder, como ustedes lo comentan en sus redes, ustedes tienen un compromiso de agregar valor al sector eléctrico de la región y precisamente con este tipo de encuentros podemos traspasar esos valores, esa experiencia que ustedes tienen a los demás países de la región. Gracias a todo el equipo liderado por Karin Lorente, Karin que es nuestro enlace CNE Secasier, por haber traído esta serie, por haber hecho realidad esta serie, que hoy es básicamente la primera de las 3 conferencias virtuales, como comentaba mi compañero Rafael. A los interesados, a los que se inscribieron, pues pendiente a las redes sociales, a la página web, donde están los datos para continuar con lo que va a ser esta serie específica de lo que es el sector eléctrico de Guatemala. Gracias inmensamente a todo el equipo de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala que está haciendo posible estas conferencias. E igualmente, como siempre decimos, gracias a todos los participantes que se conectan en estas iniciativas. Sin ustedes, los expositores, sin ustedes, los que traen estos temas de interés, pero sin ese público interesado que nos apoya semana tras semana, incluso hoy lunes, que por lo general no hacemos conferencia virtual, estuvieron 82 participantes. De verdad que para nosotros es un gran logro. Gracias a todo el equipo de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala. Gracias a todos los participantes. Los esperamos el próximo 21 de junio en lo que será la segunda parte de estas conferencias virtuales. Los despedimos formalmente a todos. Gracias, a seguir cuidándose con todo este tema del COVID que nos sigue tocando todavía. Gracias, don Rodrigo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias a todo el público que nos acompañó. Que tengan una feliz semana. Buen inicio de semana. Gracias a todos. Gracias. A continuación, te mostramos algunas de nuestras próximas actividades. Y este miércoles 2 de junio, por tercer año consecutivo, comenzamos la serie sobre movilidad eléctrica. Acompáñanos todos los miércoles de junio y julio en temas relacionados a la movilidad eléctrica. Este miércoles 2 de junio iniciamos con
Perspectivas 2021 de la movilidad eléctrica en Colombia. Pendiente a esta serie que sabemos que es de bastante interés para todos. Acompáñanos. Y el próximo 10 de junio tendremos la conferencia virtual Principios básicos de un estudio de cortocircuito en Easy Power. En esta conferencia se estarán sorteando las becas para los próximos entrenamientos con Corgia. Así es que no faltes. Secasier te invita a participar de estos 2 eventos organizados por Corgia, Gestión e Ingeniería Alternativa. Si formas parte de una de las empresas miembros de Secasier, podrás obtener un descuento en la tarifa de participación en el entrenamiento regional Easy Power. Más información y detalles en el correo que ves en pantalla. Esta semana cerramos las inscripciones al curso profesional especializado Introducción al modelado y simulación de redes eléctricas de distribución. No te quedes fuera, ya iniciamos el 9 de junio. El lunes 31 de mayo iniciamos con la serie de conferencias virtuales relacionadas a la historia del subsector eléctrico de Guatemala. Nos quedan 2 conferencias más, el próximo lunes 21 de junio y el próximo lunes 23 de agosto. Pendiente en nuestras redes sociales y nuestra página web para que te puedas inscribir y acompañarnos en las próximas conferencias relacionadas al subsector eléctrico de Guatemala. Y los días 29 y 30 de junio tenemos el taller virtual Gestión Integral de las Pérdidas de Energía, un reto permanente para la sustentabilidad de las empresas eléctricas. Para más información, contacta a los detalles que ves en pantalla. Y el próximo 6 de julio iniciamos el curso profesional especializado Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia. Este curso quedan muy pocos cupos, así que si estás interesado, contáctanos a los datos que ves en pantalla. En agosto tenemos el curso Modelado y Simulación de Redes Inteligentes Avanzado. Recuerda que es requisito para poder realizar este curso haber hecho el introductorio, pues en este curso no se estará tocando ninguno de los temas del curso Modelado y Simulación Introducción. Para más detalles, no dudes contactarnos en los datos que ves en pantalla.
ALTAE 2021, Congreso de Alta Tensión y Aislamiento Eléctrico, que se llevará a cabo del 6 al 10 de septiembre. ¿Te enteraste que tenemos un llamado a ponencia donde los trabajos elegidos serán expuestos en este ALTAE 2021? Se becará al conferencista que presente el trabajo en el evento y todos los trabajos, ponencia, se realizarán una publicación de la memoria del evento. Más información sobre este llamado a ponencia en la página web altae.secasier.org y en el correo caltae@ice.go.cr. Y en septiembre también tendremos el Simposio Internacional sobre Soluciones Innovadoras con Tecnologías Disruptivas aplicadas a las redes inteligentes de transmisión en alta tensión. Para más información, escribe a los contactos que ves en pantalla. El 15º Congreso Iberoamericano de Alta Tensión y Aislamiento Eléctrico, ALTAE, es un foro para la transferencia de conocimiento del más alto nivel técnico. Se discutirán investigaciones y experiencias que las y los especialistas iberoamericanos han desarrollado como solución en los sistemas eléctricos desde la innovación tecnológica. El Congreso se encuentra alineado a la estrategia 4.0 del Grupo ICE, que refiere a la eficiencia operativa, modernización y transformación digital, así como la efectividad del talento humano. ALTAE 2021 se realizará del 6 al 10 de septiembre en Costa Rica, país conocido por sus hermosas playas, montañas, su imponente biodiversidad y su destacada matriz energética a partir de fuentes renovables. Este año, el Congreso se llevará a cabo de manera virtual y contará con la participación de expertos que desarrollarán temas relacionados con sistemas eléctricos de potencia, energías renovables, análisis de transitorios electromagnéticos y electromecánicos, técnicas de ensayo y medición en alta tensión, diagnóstico del comportamiento de equipos y componentes, nanotecnología aplicada al aislamiento eléctrico, mantenimiento y operación de sistemas eléctricos, aplicaciones para redes inteligentes, sistema de protecciones y medición de sistemas de potencia, minería de datos aplicadas a la ingeniería, gemeleo digital aplicados a subestaciones y alta tensión, aplicación BIM, gemeleo digital en el sector eléctrico, virtualización de los activos, inteligencia artificial, minería de datos, simulación, cómputo en la nube, sensores conectados a la red. Estado de ciberseguridad, convergencia, TI, TO en el sector eléctrico. Mantenimiento del futuro, inspección por drones, tecnologías no invasivas, borde de red, gestión de la información, redes inteligentes, aplicaciones, entre otros. Si desea más información, visite el sitio altae.secasier.org o escríbanos al correo caltae@ice.go.cr. Estamos aquí. Bendecidos por la naturaleza, la tierra que emergió para cambiar la biodiversidad del mundo, separando los océanos y uniendo a la humanidad.
Aquí donde las mentes de científicos se han alimentado por siglos. Aquí observamos, escuchamos y aprendemos para adaptarnos y compartir. Para entender la naturaleza del respeto. La misma que prospera mientras el mundo se prepara para el nuevo normal. Este es nuestro normal natural. Aquí estamos. Desde que cambiamos el mundo, estamos preparados. Y aquí estaremos para cambiar el tuyo. Panamá, descubierta por naturaleza. Del 2021 en este No te pierdas ninguna de nuestras conferencias o actividades. Envía tus datos al número que ves en pantalla para que seas incluido en el grupo de WhatsApp Secasier Informa. Ven y acompáñanos en esta y otras iniciativas. Recuerda visitarnos en nuestra página web www.secasier.org y visítanos en nuestras redes sociales. Nos puedes buscar por nuestras siglas Secasier.